asambleísta por el movimiento Madera de Guerrero y Social Cristiano. Bienvenido, asambleísta. Gracias, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Teleradio. ¿Cómo ve usted este tipo de cambios que se están dando dentro de la Asamblea? ¿Serán cortinas de humo o realmente se quiere disfrazar una situación de grave crisis que está atravesando el país? La preocupación cardinal del pueblo ecuatoriano es la falta de empleo, la falta de oportunidades para poder progresar, la carestía de la vida. Todo lo contrario, que no vaya en esa línea, es perjudicial, no conviene y puede ser, como usted manifiesta, una cortina de humo o un globo de ensayo. Creo que las urgencias, las necesidades y las prioridades van en esa línea. Debemos preponderar un trabajo mancomunado que dé soluciones. Ya basta de diagnósticos, ya basta de falsas creatividades. Poder solucionar y darle a la gente mejoras sustanciales en su calidad de vida. Debemos apostar por el futuro y ya basta de temas del pasado. Parecería que las lecciones que se han vivido en Argentina, en Venezuela, no las asimila el Ecuador. Depende cómo se lo mire. Cuando son triunfos, saltan como canguil. Cuando hay pérdidas, se hacen como que no es con uno. Es claro que hay una franquicia del socialismo del siglo XXI. No es novedad el sectarismo, la falta de apego a los principios democráticos y republicanos que había en Venezuela. Pero hay un detonante especial. El modelo es profundamente empobrecedor. Esa es la variante, porque la falta, insisto, de valores democráticos no estaba en duda. Falta de víveres, falta de comida, falta de oportunidades. Y obviamente el pueblo venezolano ha dado una lección. Espero que no sea ese lo que sucede en el Ecuador. Quiero ser positivo. Quiero apostar por el futuro. No quiero castigar a la esperanza. No quiero castigar el legítimo afán de emprendimiento, de superación, el afán de prosperidad en ese sentido. Y en Argentina, un modelo de 12 años de un matrimonio que está saliendo en condiciones bastante distintas a las que tiene el pueblo argentino, ¿no? Ahí, como usted comprenderá, como dirían algunos amigos, pues ahí la izquierda caviar pues juega al pepo. La presidenta del Rolex presidencial con diamantes, mientras el pueblo está en joda. Obviamente ha recibido su elección y espero que el presidente Macri no defraude a la gente que ha votado por él, porque tenemos claro que la gente que ha votado no solamente la gente de su partido, ¿no? Hay una apuesta por la esperanza, quieren cambiar sus condiciones de vida, quieren mejorar su situación y obviamente no se los puede defraudar. ¿Tendría que el Ecuador de alguna manera aprender la lección de que para enfrentar al modelo correísta en las próximas elecciones también tendría que provocar una especie de mesa unida de la democracia? Cada país tiene su dinámica. Recojo una frase. Aquí no es un tema con el presidente Correa, es el correísmo, es el andamiaje jurídico y o institucional al que hay que democráticamente derrotar. Ese es el adversario, no el enemigo. Aquí yo no creo en esos términos fatalistas y maniqueístas que juegan al pepo con algunos. Así que en ese sentido, ojalá que se pueda llegar a una unidad. Pero ¿qué es lo importante? Hay que hacerlo piano a piano. La unidad es en base a conceptos, propuestas alternativas en los cuales pueden existir estas coincidencias con grandes sectores políticos del país, supraideológico, suprapartidista, porque deben ser más las cosas que nos acerquen de lo que nos diferencien. De ahí, la consecuencia es lo electoral. No es como piensan algunos que primero es lo electoral y después son los principios y los conceptos. No, para poder dar una solución y una alternativa democrática a todo el tema de las leyes que limitan derechos, inclusive el tema de las enmiendas, yo creo que un gran consenso debe ser que el próximo gobierno, en el postcorreísmo, tiene que presentar una consulta popular para desmontar justamente estas enmiendas que no se aprobaron con consentimiento del pueblo y cuya fórmula es menos derechos, menos control. Respeto a quienes digan lo contrario, pero será la historia quien juzgue al final de cuentas el tema. Así que ojalá que se pueda hacer el tema de la unidad, pero los venezolanos para llegar a esa unidad
tuvieron varios tropiezos, pues no llegaron de entrada, pues no. ¿Sí se acuerdan cuando los señores de la oposición en Venezuela consideraron que no debían ir al Parlamento y no se presentaron a las elecciones y le regalaron prácticamente la asamblea al chavismo? ¿Por qué no el señor Maduro? Pues es el chavismo lo que hay que derrotar, ¿no? Así que vamos trabajando en eso, hay que llegar a una gran concertación, a un gran frente democrático, pero insisto, alternativo, profundamente pluralista, que recoja corrientes ciudadanas, porque dogmas ideológicos el país está hasta la coronilla, ni de izquierdas ni de derechas, soluciones prácticas que vayan en beneficio de la gente. ¿Cómo hay que entender entonces que frente a estos nuevos vientos el presidente quiere insistir con leyes que provocaron mucha agitación social interna en el país, como fueron la ley de enmiendas y la ley de plusvalía? Porque esas son las Pascuas correístas, pues. Pero lo que pasa es que son unos aguinaldos que son al revés, en vez de dar, quitan. Entonces nos dejan enmiendas, paquete 1, y ya mismo nos anuncian paquete 2. Leyes de herencias y plusvalía, pero esta canasta es distinta. Quita derechos y quita oportunidades de progresar. Lo peor es que el mismo presidente dice que no tiene un afán recaudatorio. Es su visión por su visión, es la tara. Él tiene esa visión de una lucha de clases light remozada con iPad, me explico, pero el principio es lo mismo, que cree que eso es una solución. Y ese típico discurso de ricos contra pobres, como que si el tema de la herencia es con pobres. El problema, y yo lo dije aquí alguna vez en el micrófono, sin perjuicio que es confiscatorio, porque el derecho comparado establece que toda norma tributaria de más del 40% es confiscatorio. Más lesivo que los proyectos que castigan a la esperanza fueron los discursos, fueron los ejemplos, la argumentación para el artículo. Es decir, el verbo fue peor que el artículo, y eso ellos lo saben porque hay gente inteligente, ellos lo saben, y ahora, insisto, vuelven con esa tara. Por eso yo he manifestado en la asamblea, me preocupa este tema de las leyes. Los estatistas creen que aplastando un botón o de un escritorio viene pues la felicidad, viene el progreso, viene el bienestar y viene el empleo. Entonces creen que porque hacen una alianza público y privada en la cual no creyeron nunca, y confunden privado con prestación de servicios. Dicen que aquí siempre ha habido privado, miren las carreteras que han hecho los privados. No tienen la menor idea entre lo que es prestación de servicio, lo que es inversión y lo que es concesión. Pero ¿de qué va a servir esa ley? Que tiene algunos aspectos positivos si la práctica, los discursos y las acciones van en sendero contrario. La confianza no se da por ley, no se da por decreto, no se aplasta un botón. Usted no soluciona la vida porque yo lo puse en una planificación. ¿Estamos? Así que me preocupa profundamente que piensen que con estos hechos normativos va a cambiar las condiciones. Y lastimosamente no es así. Y si usted eso le suma pensar que la crisis que existe, sino aquí el debate no sería cuánto empleo se va a crear, sino cuánto empleo se está perdiendo todos los días a nivel de empresas, a nivel del país, ¿ya? Por el tema solamente del precio del barril del petróleo, o la muletilla de decir que todo es culpa del dólar y que todos son culpa de impactos por factores foráneos o por factores exógenos. Esa es la típica teoría de la dependencia, cuyo autor, Fernando Henrique Cardoso, ex presidente del Brasil, se avergüenza, es decir, siempre echarle la culpa al otro y no encontrar, insisto, una solución que es lo que requiere el pueblo ecuatoriano para poder vivir mejor. Hay una resolución de la Junta Monetaria, la 155 del 2015, en que le permitiría invertir en el fondo de liquidez de los bancos en papeles de la deuda del Estado. ¿Cómo mira usted esta situación dentro de todo lo que es el ambiente de crisis económica que vive el país? Todo eso es consecuencia de un código monetario y financiero. Cuidado, se convierte en bicicleta, porque lo que necesita el Ecuador son inversiones frescas, inversiones nuevas, nacionales o extranjeras. Y transparentes, ¿no? Transparentes. Y que exista un ajuste del gasto público, no a costear el sector privado. Y cuidado, caemos, se los he dicho en los debates parlamentarios, cuidado me salen con la respuesta de que el gasto público es inversión en educación, en salud, escuelas, colegios, hospitales, fuerzas armadas, jueces y pago de policías. Yo estoy de acuerdo con eso.
Yo creo en eso, yo creo en el rol del Estado, yo creo en un Estado regulador y yo sí creo que esa es la misión primordial. Ahí no está el exceso del gasto público, ahí no está el despilfarro, no nos engañemos, yo no voy a caer en esa trampa. ¿Dónde está el despilfarro? En muchísimas otras cosas, en muchos inspectores de atmósfera, en muchos ministerios que no tienen razón absoluta de ser. Yo no estoy hablando de justicia, no estoy hablando de educación, no estoy hablando de salud, no estoy hablando de la policía, vital, columna vertebral de lo para que existe un Estado, y en todos los otros gastos superfluos, donde quieren hacer pasar el ajuste para que lo pague el sector privado y no quien lo generó. Eso es inadmisible, eso es intolerable. Pero asambleísta, siendo parte de las competencias de ustedes el de fiscalizar, ¿por qué no lo han hecho en la Asamblea? Usted sabe, hoy día sale algo en el Expreso, usted sabe que la Comisión de Fiscalización tiene corona, ¿no? Es la única fiscalización por ley, ya presenté un proyecto de reforma, que no va a caer en nada, pero hay que hacerlo por principios, hay que hacerlo por la historia, hasta que en el 2017 derrotemos al correísmo y cambien las circunstancias políticas del país, en que la Comisión de Fiscalización, sus informes de archivo, no pasan pues al Pleno. Solo por citar un ejemplo. ¿Sabe cuál es el pretexto que ponen para no fiscalizar a los secretarios de Estado? Que no son ministros. Tienen rango de ministros, tienen fuero de ministros, ganan como ministros, pero como la ley no dice secretario. Yo algo he leído en la vida, pues, ¿no? Los ministros son secretarios de Estado, ese es el término, es una terminología. Así es. Se crean o se eliminan por decreto ejecutivo en base al ERJAF, el Instituto, el régimen jurídico, administrativo y la función ejecutiva. ¿Qué pasa si mañana viene un presidente y le quita el nombre a todos los ministros? Todos van a ser secretario de producción, secretario de movilidad. Entonces va a salir un iluminado de la Asamblea y decir, no los podemos fiscalizar porque ya no son ministros, son secretarios. Esas son las leguleyadas que nos sacan estos compañeritos. Así que ojo, hay que ir con responsabilidad a una fiscalización política. Política viene de control de los actos políticos de gobierno, no es fiscalía, no es delito penal. Aquí también hay que separar lo que es el control político, que es la razón de ser de un parlamento en un contrapeso de poder, e inclusive cuando se tiene mayoría. No todo control político es para destituir. Inclusive es para subsanar errores, es para que el pueblo, a través de sus mandatarios, que son los legisladores, sepan el accionar de la entidad sujeta a control, en este caso el Ejecutivo. Así que no necesariamente todo es para mal. Dos, de lo que serían denuncias, de lo que serían en el orden de la Fiscalía. Puede ser que fruto de un control político, la consecuencia sea una responsabilidad penal y tiene que iniciar acciones. Así que ese es parte de la plataforma, ese de los retos y desafíos que hay que llevar, y ese es uno de los requerimientos y uno de los mandatos populares de que exista tanto fiscalización política para corregir procesos, ¿me explico? Y también para que exista sanción política, no es judicial. Hay que separar ese tipo de términos. Luego del corte ya seguimos con esta entrevista con el ingeniero también Enrique Ponce. Teleradio.